Hola, hola, ¿cómo están? Buenísimas noches. Yo soy su amiga y servidora Regina Vallecillo y los saludo desde las paradisíaquísimas fronteras de Irapuato, Guanajuato, un lugar que, bueno, hoy se va a ver engalanado por un gran maestro al que vamos a tener invitado. Pero antes, déjeme decirle que le pido disculpas. Traemos ahí situaciones de poquito de retraso. Ya estamos con usted. Vamos a pedirle que se presente nuestro queridísimo amigo Israel, el maestro Irra, más conocido como el árabe, quien nos va a estar acompañando el día de hoy en el programa para estar platicando con nuestro invitado, que de verdad, en serio, a usted le va a encantar. Así es que, pues, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al maestro Israel Álvarez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bien, amiguita, gracias a Dios aquí, llegando de trabajar, poniéndome cómodo. ¿Y ¿Qué te tú qué onda? dice ¿Cómo has el estado? mundo del derecho? ¿Qué te dice el mundo ¿Mandé? del derecho esta semana? ¿Cómo se portaron los jueces, los magistrados, los ministros y todos los demás? Un relajo, ¿verdad? Que traen. Es un despapalle, pero hay que seguirle litigando, no ¿Qué queda de más otra. hacemos, verdad? Ni modo, pues vamos a seguirle. Amigo Irra, hoy tenemos un programa, pero de verdad de lujo. Una de las personas a las que me tocó conocer en ese congreso maravilloso que hizo la Escuela de Sicaju, otro personaje más también del primer congreso de adolescentes al que tú también ya tuviste oportunidad de conocerlo. Así es que vamos a dar la bienvenida a una persona que de verdad, en serio, les va a dejar con el ojo cuadrado por tantas vivencias que nos va a contar hoy, y sobre todo porque el tema que trae Israel es uno de los más polémicos en varias materias, ¿sí? En específico en la materia familiar y en la materia penal. Así es que, pues bueno, vamos a darle la bienvenida al maestro Benjamín Muñiz Álvarez del Castillo. Maestro, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido seas. Mi querida maestra, un placer como siempre saludarte, poder compartir nuevamente contigo unos minutos. Mi querido hija, lo mismo, grandes personas, gratos conocidos, de los cuales pues hemos podido tener conversaciones bastante interesantes y bastante profundas. Y pues antes que nada agradecerles por la invitación, agradecerles a su auditorio por pues, quererse conectar a escuchar estos temas eh, pues en viernes para seguir aprendiendo. No, pues es que la verdad vale mucho la pena, maestro. Fíjate que hemos tenido personalidades así como tú que nos regalan ese tiempo, que en lugar de estar, por ejemplo, descansando de una semana pesadísima de trabajo que yo creo que todos estamos viviendo, nos regalan esta partecita de, bueno, vamos a seguir estudiando, vamos a platicar, vamos a compartir. El programa, obviamente, quisiera que tu servidora fuera una mujer muy docta, una profesionista muy docta, pero lo poco o lo mucho que podemos aportar se ve ahora sí que suplido por la calidad de los invitados que tenemos el día de hoy. Un tema muy polémico, mi estimadísimo maestro Benjamín, el interés superior de los NNA, niños, niñas y adolescentes, en el cual ya por ahí estuvimos platicando. Hay un artículo buenísimo en la revista Vox Legis que tuviste oportunidad de suscribir, y la verdad es que leerte y escuchar todo este tipo de posturas a muchos nos deja con el ojo cuadrado. Sé que tuviste una ponencia maravillosa y un debate con el maestro Jesús Mogollán, y la verdad es que, pues bueno, queremos hoy ver esta parte contigo, que nos platiques. Sabemos que también tienes mucha experiencia en la materia familiar, que hay bastante recorrido, eres una figura muy importante. Pues bueno, antes que platiquemos, vamos a una pequeñísima semblanza, porque de verdad no acabaríamos si les cuento toda la carrera del maestro Benjamín, pero poquito nada más vamos a leer. El maestro Benjamín Muñiz Álvarez del Castillo, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, casi nada, maestro en Derecho Civil y Familiar por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, abogado postulante en materias familiar y penal, ha impartido talleres, diplomados en varios institutos, entre ellos el Comprender, Centro de Estudios Multidisciplinarios AC, el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica. Ha sido conferencista en estas dos ramas, materia familiar y derecho penal. Es docente de varias materias también, derecho económico, internacional público, en varias instituciones. Una de ellas es CECIJU, otra es SICAJU, donde también ha estado hablando en bases constitucionales de amparo, derecho procesal constitucional y argumentación jurídica. Un poquito solamente de lo que el maestro ha hecho. Qué fácil se dice, maestro Benjamín, lo que has hecho y que te ha costado
años hacerlo. Sabemos de tu trayectoria, de tu prosapia, sobre todo también, porque me doy el lujo de decir que conozco un poquito de tu ascendencia jurídica y la verdad es que, pues bueno, hay mucho que platicar. Maestro, el canal es tuyo. Por favor, apóyanos y danos luz de lo que tú ya sabes. Maestra, muchas gracias por las inmerecidas palabras. Sí, coincido en el tema de que ha costado mucho. Es una cuestión de mantenernos actualizados todo el tiempo. Y en ese sentido, pues creo que la carrera de Derecho es una carrera que nos obliga a estar estudiando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo comentamos ahorita fuera del aire. Todos los viernes hay que estar revisando jurisprudencias, todos los días hay que estar revisando diario oficial, gacetas, etcétera, etcétera, para ver si hay reformas, cómo nos van a impactar. Y pues, digo, sobre todo ahorita con la etapa de reformas que hemos tenido, pues nos obliga a estudiar y ampliar nuestros criterios con bastantes cosas. Y sí, es un tema bastante polémico platicar del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, porque de entrada es un tema que está muy mal analizado en muchas cuestiones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De entrada tenemos que tener algo muy claro. Hablar de infancias tiene una especial importancia dentro del sistema jurídico, ¿no? No es nada más en materia familiar, porque después llegamos y decimos, es que en materia familiar nada más ve interés superior de la infancia. No, no es cierto. También tenemos, por ejemplo, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que también lo vamos a analizar desde ese punto de vista. Pero esta es una obligación transversal del Estado. Es una obligación que emana incluso desde el artículo 4 constitucional, párrafo 9, para ser más específicos, que me establece que en todas las actividades del Estado, en todas las determinaciones del Estado, se tendrá que velar por el interés superior de la infancia. En todas. No dice en los aspectos jurisdiccionales. Entonces, este panorama que me abre, o más bien este precepto constitucional, ¿qué panorama me abre? Que el interés superior de la infancia tiene que ser cuidado desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Judicial. No es nada más un tema de, bueno, estoy en juicio y nada más lo va a tomar ahí. Es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que parece a simple vista. Y esto lo podemos analizar incluso desde cómo se han venido reformando estas cuestiones. Si analizamos una cuestión de juicio de hace unos 10, 15 años, podríamos darnos cuenta que únicamente teníamos como norma jurídica el Código Civil. En algunas entidades ya hablábamos de códigos familiares, hablábamos de leyes sobre relaciones familiares, pero nos acotábamos a esta cuestión. Lo que tenemos hoy día, el andamiaje jurídico que se nos presenta hoy cuando hablamos de infancias, es extremadamente amplio. No nada más tengo los códigos, tengo Convención sobre los Derechos del Niño, tengo Declaración Universal de los Derechos Humanos, tengo la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tengo observaciones del Comité de Derechos Humanos, tengo protocolos facultativos, tengo muchas cuestiones que se tienen que ir analizando y por supuesto tengo que reconocer que hace algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación se metió mucho a analizar cuestiones de infancia. Tristemente, muchas de las cuestiones de infancia vienen de la ponencia de alguien que en su momento fue un gran ministro antes de que se metiera a cuestiones más políticas cuyo nombre no va a decir, pero se apellida Saldívar. Dije que no iba a decir el nombre. Pero si analizamos muchos de los criterios protectores de la infancia vienen de la ponencia de Saldívar. Ahora, ¿por qué es interesante o por qué es importante estudiar la infancia? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que incluso me recomendó un docente de la maestría, que se llama Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, que lo escribió la doctora María Delgadina Valenzuela. Vean, búsquenlo si lo pueden.
encontrar porque es un gran libro que nos analiza de manera muy puntual toda esta cuestión de los derechos, ¿no? La doctora Valenzuela dice en alguna parte de su libro que quien atenta contra la vida y seguridad física y emocional de un niño, atenta contra el presente y el futuro de la humanidad. Hay otra frase de un pastor alemán, no el perro, sino un religioso alemán, que decía justamente que la moralidad de una sociedad se puede analizar o se puede comparar, se puede así analizar a partir de qué es lo que hacen por sus infancias. Entonces tenemos que partir de un punto muy específico. Estamos extremadamente acostumbrados a escuchar que se dice que la infancia es el futuro del país. Esto es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la infancia es parte del presente del país. Que lo que hagamos va a repercutir en el futuro, sí, pero las infancias son parte del presente del país y como tal lo tenemos que ver. Siguiendo en esto, es muy común escuchar, esto lo digo siempre en clases incluso, los que postulamos en materia de infancia, muchas veces escuchamos que alguien cuando ya no tiene argumentos nada más llega y dice, con base en el interés superior del niño. Ajá. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se utiliza? Entonces, tenemos que ver, punto número uno, que se sigue utilizando mucho el término menor, que eso ya no debería de hacerse, ahorita llego a ese punto. Y dos, que de repente se utiliza así como una frase dogmática, casi religiosa, esperando que el juez diga, chale, ya involucró el interés superior del niño, ya no puedo hacer nada, ya mató de manos. No, espérense, no es cierto. Si yo voy a invocar el interés superior del niño, tengo que demostrar el por qué lo que estoy pidiendo resulta benéfico para el interés superior de ese niño en particular, cosa que no hacemos. Por poner un ejemplo en materia familiar, si yo voy a llegar y voy a promover una demanda, o cuando todavía era proceso escrito, un incidente de cambio de guarda y custodia, tengo que demostrarle al juez por qué lo que yo estoy solicitando, si me lo concede, va a ser benéfico para el niño y no va a ser perjudicial. Se tiene que hacer un análisis bastante concienzudo y bastante exhaustivo de las consecuencias y las implicaciones de lo que se está solicitando. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo que corremos? Que de repente utilizamos de manera tan común esta frase que se vuelve cotidiana y dejamos de entender realmente cuál es el espíritu de este principio. Este principio es muy noble, pero también es muy desgastante para los abogados, ¿no? Entonces, como ya les dije, goza de rango constitucional, artículo cuarto en específico, y es una protección transversal. Implica todas las decisiones, implica políticas públicas, implica cuestiones legislativas, implica resolución de conflictos y a todos los niveles de gobierno. Le corresponde desde la federación hasta los municipios o, en Ciudad de México, las demarcaciones territoriales. No es una cuestión que podamos llegar y decir, bueno, es que pues nosotros no lo vamos a ver, que lo vea la federación, o la federación que llegue y diga, no, es un tema que corresponde a la justicia local, que lo vea la justicia local. Esto nos va a abrir con muchos paradigmas ahorita, muchos conflictos realmente. ¿Por qué? Estábamos avanzando a una regulación más específica de lo que es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Si lo analizamos desde el párrafo primero del artículo tercero de la Convención de Derechos del Niño, me establece que en todas las decisiones que se involucren a los niños se tiene que buscar proteger su interés superior. Ese es un párrafo. Para determinar qué es el interés superior, la
convención tiene un órgano, genera un órgano que se llama el Comité de los Derechos del Niño, que tienen la obligación de realizar algunas cuestiones interpretativas de la propia convención. Y en este sentido, en el año de 2013, este comité expidió la Observación General número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Si nos vamos a qué establece el párrafo cuarto de esta Observación General 14, me dice que el objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. Empezamos entonces por una interrogante. ¿Qué significa holístico? Y el tema holístico quiere decir integral. Tenemos que verlo como un todo. Entonces, si yo estoy diciendo que el objeto de que el interés superior sea una consideración primordial es justamente que yo tenga la obligación como Estado de garantizar que el disfrute de los derechos de los niños sea pleno y sea efectivo. Cuando en el Estado mexicano aprobamos, bueno, se suscribió y se ratificó esta convención, nos tardamos muchos años, muchísimos años, en generar la legislación nacional al respecto. Y no es sino hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, no me acuerdo exactamente qué día, pero fue en diciembre, si no mal recuerdo, en un sexenio, ahorita lo busco incluso, del sexenio de justamente Enrique Peña Nieto, cuando se inicia o se promulga la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, es decir, es una ley relativamente nueva. Si leemos esta ley es hermosa, pero es una ley que está siendo muy vulnerada, muy incumplida. Pero bueno, vamos avanzando en esta cuestión del interés superior de la infancia y voy a tener que tocar un tema que no me encanta tocar, pero va a ser muy necesario. Y tenemos hace relativamente poco la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Después de años de retraso, después de que los diputados estuvieron en incumplimiento con reformas constitucionales, etcétera, etcétera, por fin se promulga y apenas viene entrando en vigor. El artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares me establece la obligación que en los asuntos de materia familiar, la defensa deberá ser técnica y efectiva, y que tratándose de asuntos en los que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, deberá además ser especializada. ¿Dónde entra el conflicto real con esta norma? Esta norma está como incompleta, porque me habla de la defensa y me va a obligar a mí como abogado postulante a especializarme, pero no nos habla de los órganos jurisdiccionales, pero no nos habla de los operadores de justicia, no nos habla, y no nada más del juzgador como tal, todos los auxiliares de justicia deberían de estar especializados. Tengo peritos en materia de psicología, tengo peritos en trabajo social, tengo peritos en psiquiatría, lo que quieran. Estos deberían de estar también especializados. Y sobre todo el juez, por supuesto, la persona juzgadora tendría que estar especializado, así como sí lo exige la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pero ¿qué va a pasar ahorita con esto? Y este sí es un tema que a mí en lo personal me tiene extremadamente preocupado. Si analizamos ahorita los candidatos a jueces, en materia familiar específicamente, yo no he encontrado uno solo. Ya no hablemos que acredite su especialización en infancia. No he encontrado uno solo que siquiera hable del tema. Veníamos con un buen avance y nos vamos otra vez para atrás. Es que no vende, maestro. Es que entrar a ese tipo de cuestiones es de verdad,
es escabroso esa parte, porque no te va a vender. O sea, si tú le dices, por ejemplo, a la gente, yo te prometo una justicia pronta, expedita, la fregada, pero que tú le digas, yo te prometo que el papá que realmente incumpla va a estar sufriendo las consecuencias, y te topas con un señor que tiene, ya ha sido denunciado y que tiene ya su registro de deudores alimentarios, va a decir, con permiso, deme por favor mi boleto. O sea, ¿sí me explico? Te Sí, no voto por vende. tu contrincante. Claro, o sea, es una situación muy especial y sí tenemos que entender, mira, no sé, te voy a interrumpir tantito en esta parte porque a lo mejor la ciudadanía no lo ha visto. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atenta contra el mandamás que estuvo en la silla presidencial, él les dijo, ustedes como están ahí y llegan de dedazo, no saben lo que es aventarse una campaña, pero yo, si llego, les voy a hacer saber lo que es. Y después de nosotros tener un poder judicial tan admirado a nivel mundial, los bajó a ser candidatos, a que recorrieran la calle, a que convencieran a la gente. Amigo, no necesitamos que nuestros jueces sean empáticos en ese punto. Tienen que ser empáticos en la problemática que te presenta un justiciable. O sea, no, no así. No sé, no, porque imagínate, qué bonito se va a ver cuando le diga a la señora que llega ahí por maltrato familiar contra 2 menores de edad y le diga, pero señor juez, si yo voté por usted, ¿sabes lo que va a sentir el juez? ¿Sabes la carga? Discúlpame, pero cuando una persona ha tenido ese tipo de apoyo, hay algo que se llama conflicto de intereses. Porque si ellos le ayudaron en la campaña y se la promovieron, pues no te quiero platicar, amigo. Son cuestiones políticas. Entonces, pero bueno, ya no meto más mi cizaña. Síguele con tu tema, por favor, No, porque es si no, que no van a... es justo el tema y por eso toqué esto y digo, ahorita regresamos al tema como tal. Pero en este momento histórico esto tiene importancia, porque sí, porque sí me va a atentar en contra del interés superior de la infancia, sí o sí. O sea, no es una cuestión que, bueno, a lo mejor, no, sí lo va a hacer. Porque aparte, seamos francos, ¿qué es lo único que puede prometer un juez? ¿Qué es lo único que puede ofrecer un juez? Resolver conforme a derecho. El trabajo de un juez no es popular. Un juez no tiene que buscar la popularidad, porque en el momento en el que buscas la popularidad, entonces tus resoluciones van a estar sesgadas de tal manera que tomes la resolución que es más popular, aún cuando sea ilegal. Porque justamente lo comentaba ahorita con un grupo que estaba dando clases hace rato. Un juez me va a decir, es que la resolución, bueno, un juez me va a resolver ilegalmente. Entonces yo voy a apelar y voy a decir, es ilegal por esto, esto y esto y esto. Y se va a ir a los magistrados. ¿Y cómo llegaron hoy día los magistrados a la sala? Por lo mismo. Entonces, sí nos va a afectar el acceso a la justicia, por supuesto que nos va a afectar el acceso a la justicia, y es peligrosísimo cuando hablamos de infancia, porque se van a tomar decisiones buscando la popularidad, cuando esto puede incluso llegar a poner en riesgo a los niños. ¿Y ahí qué va a suceder? Si algo sucede, que esperemos que no, pero me voy a ir a un tema posible, tristemente posible. Que un juez llegue y diga, sin estudio previo, sin nada, simplemente porque es popular, llega y le concede la guarda y custodia de un menor de edad a la mamá. Lo había tenido el papá, la mamá había tenido temas de violencia, de adicciones, etcétera, etcétera. Y el juez llega y dice, voy a ser popular, me voy a ganar a los feministas y sin entrarle mucho al estudio se lo voy a dar a la mamá. Y la mamá acaba matando al niño. ¿Quién va a ser el responsable? Son casos que se han presentado pocos, afortunadamente, pero se han presentado. No, amigos, son casos que se han presentado mucho. Mira, nosotros tuvimos hace unos días uno que, por cierto, la abuela del niño está que se muere de coraje y me ha dicho hasta de lo que me voy a morir yo también. Ya le habíamos dicho, tiene 2 denuncias, la mamá y el abuelo, le expusimos qué es lo que pasaba y resulta que al final la juez familiar no toma en cuenta las denuncias, que eso es una presunción y que te lo está gritando con focos rojos. Si alguien se atrevió a denunciar, es porque sabe que le leyeron un artículo importantísimo que es no decir falsas denuncias y la consecuencia jurídica como tal. Entonces, desde ese momento, tú como juez familiar debes de decir, a ver, ¿con quién está actualmente el niño?
con el papá, porque se lo quitó a la mamá, porque había violencia de parte del abuelo y de parte de la mamá. Por ese simple hecho, donde un homólogo ha visto y ya tiene conocimiento, yo espero que resuelva. No voy a traspasar mi función, porque lo que voy a lograr es afectar la psique de ese niño más de lo que ya está. Ah, no, la juez determinó que debería de regresarse, se salió con la psicóloga, hablaron y mágicamente el niño dijo, sí, sí quiero ver a mi mamá, y se lo lleva. Y a veces los abogados no tenemos la fuerza para decir e interponernos con el juez y obviamente interpelar y decirle, a ver, señoría, es evidente que bajo el principio de lealtad, usted en estos minutos que salió con la psicóloga, Psicóloga. mágicamente el niño ya quiere ver a la mamá. Digo, si usted piensa que los que estamos aquí no estamos viendo, pues yo nada más le digo que sí, quiero que quede videograbado para futuras cuestiones que yo pienso realizar. Entonces le impongo en este momento recurso de revocación en la decisión que acaba de tomar. No, pues que lo resuelvo el recurso y que lo confirmo, ok, perfecto. Entonces en este momento le pongo la apelación. Y ese tipo de cuestiones, digo, si acaso cabe el de apelación, no me voy a adentrar ahorita en esta parte, pero imagínate a qué punto, amigo. Ahora, llega doña Paquita, que es la que te allegó a 60 personas en uno de los mítines donde tú hablaste de justicia y te subiste al tapanco y les dijiste, queridos vecinos del pueblo Chingüengüenchón, fíjese que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y yo les prometo, y en eso doña Paquita descubren que tiene una denuncia por maltrato e incluso abusos en contra de un niño. Y el juez se va a quedar así de, ay, doña Paquita, pues si le debo 60 votos. Eso es lo que la gente no ha entendido. Nuestro sistema judicial era el único que les conservaba un poquito a la psique, al ejecutivo y al legislativo. Era el encargado de velar que no nos agredieran a los mexicanos, a los ciudadanos. Y la gente dice, ah, sí, queremos cuestiones populares. Ay, Dios mío, santísimo señor. Pero bueno, ya no voy a Sí, hacer más corajes porque me da la vesícula. ya ni hablar de también las reformas que han hecho a la ley de amparo, que también va por esos mismos caminos. Pues podríamos debatir mucho de ese tema y creo que sí acabaríamos un poco enojados. Pero bueno, aquí cuál es el Síganos con el punto. interés superior del menor, Sí, amigo, mejor. exacto, justo. Justamente cuando empieza todo el tema de la reforma que se estaba discutiendo y todo esto, yo compartía un video y decía, a ver, la función jurisdiccional es técnica, no popular. Yo quiero ver, y no es por hacer menos a los recién egresados, ¿no? Hay recién egresados que tienen mucho conocimiento, etcétera, pero no tienen la experiencia. Y quedamos o no, la experiencia también cuenta. Pero yo quiero ver que se analicen capas de vulnerabilidad. Tengo menores de edad, tengo mujeres, tengo personas con discapacidad, tengo personas con tercera edad. Entonces, si yo tengo un juicio en el que de un lado estoy con derechos en pugna, acá, de un adulto de la tercera edad, que aparte tiene una discapacidad visual, y de este otro lado tengo a un menor de edad, que aparte es una niña, entonces tengo acá dos protocolos y acá dos protocolos. Dos capas de vulnerabilidad y dos capas de vulnerabilidad. ¿A cuál le va a dar más peso? ¿Y cómo lo van a hacer valer los nuevos jueces? Si aún los de carrera judicial de repente hacen cada aberración que Dios nos ampare, pues imagínense a los demás. Y esto se complica más, mucho más, cuando tenemos en cuenta que hay una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la con número de registro digital 2006-593, que me dice que el interés superior del menor se configura como un concepto jurídico indeterminado. Desde el momento en que la Corte te dice es un concepto jurídico indeterminado, ya te está metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque yo sé, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, la propiedad. Sé lo que es la propiedad. No tengo mucha cuestión interpretativa en la propiedad. Sé lo que es la posesión. A lo mejor en la posesión puedo interpretar si es derivada o es originaria, etcétera, pero está muy acotado. ¿Qué es el interés superior de la infancia? Es un concepto que ni siquiera se puede determinar porque se tiene que analizar caso por caso. ¿Y cómo lo va a hacer? Puedo tener
2 juicios idénticos en materia familiar, idénticos, mismas circunstancias, mismo todo, y las determinaciones que se tomen en el juicio 1 pueden no ser lo benéfico para el interés superior de los niños que están involucrados en el juicio 2, aun cuando en el papel parezca idéntico. Entonces, tengo que analizar justamente cómo voy a aplicar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en cada caso concreto. ¿Y cómo lo va a hacer? Tengo que hablar primero de una zona de certeza positiva que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Esto sí lo estoy leyendo porque si no, no me sé la jurisprudencia de memoria. Tengo una zona de certeza negativa a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. Es decir, aquí tengo a los niños, es la certeza positiva. Esto no es de los niños, certeza negativa, entonces ya ni siquiera le meto. Y tengo la zona intermedia, que ahí es donde se tienen que tomar las decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés de los menores de edad y obtener un juicio de valor, se tienen que precisar, esto es importantísimo, precisar los hechos y las circunstancias que los envuelven. Casuístico, no tengo una varita mágica, no tengo una regla, no tengo una fórmula matemática. O sea, aquí en cuestiones de infancia, para ponerlo como símil en matemáticas, si en derecho civil 2 más 2 es 4, en un caso de niñas, niños y adolescentes 2 más 2 puede ser 8 y en otro puede ser 5, porque varían las condiciones específicas. Entonces, ¿aquí qué nos vamos a meter o cuál es el conflicto? Y tengo que ser bien francos. El conflicto muchas veces de esto llega desde nosotros como abogados postulantes. Y eso es otro tema al que le huimos. Cuando hablamos de infancia, estamos obligados a hablar de ética profesional del abogado. Porque muchos abogados, con tal de alargar juicios, meten a los niños al conflicto para que los papás se enchilen más, sigan peleándose más tiempo y tengan más juicios. Y eso, en mi pueblo se le dice de una manera, aquí voy a decir que es una total falta de respeto. Y ahí es donde tenemos que analizar también qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Tengo algunas cuestiones muy particulares al respecto, pero también conviene o vale la pena hacer referencia a algo que ya ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en el tema de importancia de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y la Corte Interamericana decía que el respeto a los derechos del niño constituye un valor fundamental de una sociedad que pretenda practicar la justicia social y los derechos humanos. O sea, sencillito, ¿eh? Nos pone la vara bastante tranquila. El respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes es un valor fundamental de una sociedad que pretenda practicar la justicia social y los derechos humanos. Ahí nada más para que nos lo quedemos meditando. ¿Y esto a Pero qué nos fíjate, lleva? Dime, amiga, dime. maestro, te voy a interrumpir. Acabas de darle un hit a esta situación. Y yo creo que Israel no me va a dejar mentir porque también es un gran estudioso de esta parte. No cualquier abogado, así te lo digo, debería de estar tratando temas de infancia. Y te voy a decir el por qué. Cuando tienes una persona que no ha demostrado la capacidad para poder hacer un juicio de valor, para empezar un juicio de valor, en cuanto a cuál es lo que se está afectando, ¿sí? Porque bien lo dicen, ¿no? O sea, la cuestión adultocéntrica te va a decir, yo quiero ganar el juicio y le voy a poner todo lo que se tenga que poner porque por eso me están pagando. Pero si hay niños que la están batallando ahí y que los abogados no tengan la capacidad para poder hacerlo, ¿cómo vas a querer que tengamos un debate de altura, amigo? Cuando traes un abogado que en su vida ha agarrado un libro, es más, no ha agarrado la ley general. Deja tú, además, ni siquiera ha visto la Convención de los Derechos del Niño. Ya no vayamos a las especializadas, las reglas de Beijing, lo que tú quieras, o sea, pero esa parte, que la otra vez me dijo un abogado, ¿y nosotros por qué tenemos que estar viendo las reglas de Japón? Así de, ay, Jesucristo. O sea, ¿sí me explico? A ese punto,
Los protocolos sí, no son vinculantes, pero la ley de la cual emanan sí lo es. O sea, tan solo ese principio, ¿no? Y es donde tenemos que entender cómo vas a llevar un debate con una persona ignorante de esa situación. Divorcios a 3,000 pesos. Aquí en Guanajuato te voy a decir una cosa. Tenemos demandas combo. En la demanda de disolución matrimonial te puedes aventar guarda, custodia, convivencia, pensión alimenticia, pensiones alimenticias caídas, todo, ¿eh? Y la verdad es que muy bien lo resuelven los jueces, ¿no? Tratan, a excepción de la que te estaba platicando. Pero imagínate, amigo, tu divorcio por 3,000 pesos, por 5,000 pesos. ¿Crees que ese abogado le alcanza para comprar una obra jurídica que te cuesta 1,500 pesos, en la que se te especializa cuáles son los derechos de niños, niñas y adolescentes? Y no estoy hablando de manera clasista, es real. Cuando tú estás cobrando 3,000 y tiene una renta de 2,000 pesos en su casa, es que todo ese tipo, y luego las personas vienen y dicen, es que mi abogado no me ayuda. Señora, ¿cuánto le pago? 3,000. Ay, señora. O sea, ay, se acaba de perder. Mejor váyase con los de Defensoría Jurídica Gratuita, porque cuando menos ellos tienen que estar en constante capacitación, que no se dan abasto, amigo. El problema con ellos es que son muy pocos para una población que es demasiada, la carga que le están metiendo, ¿no? Pero te lo puedo apostar que les voy más a ellos, a los otros abogados que te cobran muy barato y de verdad no van a hacer absolutamente nada. Tú síguele, amigo. Yo quise nada más metiendo al... Justamente, es que es un tema importante, amiga, porque pongamos un ejemplo médico. Si yo tengo un problema en el que tengo que ser operado porque mis discos de la columna vertebral están girados y me están apretando nervios, ¿voy a pedir que me opere un neurocirujano o voy a pedir que me opere un médico general? La consulta de un médico general, en cuánto anda y en cuánto anda la consulta de un neurocirujano. Por supuesto que a mayor especialización, más se eleva el precio. ¿Por qué? Pues digo, también vuelvo a la parte ética, ahorita regreso a eso. Pero pues, ahorita lo decías, los libros, la literatura jurídica, barata, barata, barata no es. Los cursos de especialización no son baratos. Las maestrías no son baratas. Me podrán decir, la UNAM no te cobra, pero te genera también meterte a estudiar, meterte a hacer trabajos, meterte a analizar, te consume tiempo, ¿no? Por supuesto, porque a final de cuentas vas adquiriendo conocimientos que puedes aplicar de manera práctica. Yo no podría creer, o me gustaría creer que no debería de ser así, mejor dicho, que haya abogados que no están especializados trabajando en estas cosas. Porque no lo saben. O sea, ahorita que hablabas de las reglas de Beijing, no saben el coraje que me da, y es muy común ver jueces que siguen poniendo el nombre completo de los menores de edad en sus resoluciones. ¿Dónde queda el derecho a la privacidad? Por regla de Beijing, documento internacional obligatorio para el Estado mexicano, tendríamos que tenerlos en reserva. Y te Totalmente. ponen el nombre completo. Y ni siquiera el género, amigo. Bueno, ni siquiera la definición de si es niño o niña. No. A ese punto llega. No es de que la niña, ya te dieron el nombre. No, es que ni siquiera es el infante de iniciales tales, Vale, porque tan claro. solo el nombre de Mayra, Pepito, José, Anastasia, ya te está definiendo quién es la persona. Y luego, ay, no, de verdad, en serio, yo creo que tú y yo hacemos los corajes de todo el día, de verdad, en serio. Yo a veces estoy en las audiencias y quiero jalarme los cabellos y decir, oiga, tanto han avanzado y usted no los conoce. Hijo, que Dios nos ampare, amigo. No, y ahí estamos hablando de un tema de derecho internacional. Lo podría hasta cierto punto justificar, aunque es injustificable porque es su obligación conocerlo. Si vemos
ciertos artículos de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es el artículo 106, para ser precisos, no puede estar más violado porque no se puede. El artículo 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes te establece de manera literal que en todos los procedimientos administrativos o jurisdiccionales en que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, se le deberá dar vista a la Procuraduría de Protección a los Menores para que presenten un representante, que puede ser en coadyuvancia o, en casos extremos, en suplencia. ¿Cuántos asuntos familiares que tú has llevado, amiga, o que tú has llevado, Isra, tenemos que le dan vista a la Procuraduría? Ninguno. De una ley que está por cumplir 10 años. Se le da vista a la Procuraduría cuando hay temas ya que se están saliendo de control. Ahora, también el párrafo tercero de ese artículo dice que cuando se quede acreditada la existencia de un conflicto de intereses entre los progenitores, o que los progenitores están llevando a cabo una representación deficiente, la Procuraduría llevará una representación en suplencia. Pero analicemos la redacción del artículo. Cuando haya conflicto de intereses entre los progenitores o cuando haya una deficiencia. No dice y. Si dijera y, cambiaría todo. Pero si yo estoy en un juicio familiar, al momento de que un progenitor es parte actora y el otro progenitor es parte demandada, ¿no tengo en automático un conflicto de intereses entre ellos? ¿No tendría entonces en automático que la Procuraduría nombrar un representante específicamente para atender a los niños que pueda haber dentro del matrimonio o de la relación? Claro que sí, amigo. Y allí debería de estar, allí debería de estar. Y mira, todavía como dices tú, la materia familiar, uy, lo bueno y lo bondadoso de todo esto es que se les viene un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que quien los va a capacitar son los jueces en materia penal. Y ahí voy a querer ver a mis hermosos familiaristas que nos han despreciado tanto, para que sepan que no es esa cuestión rosa que están diciendo. Las reglas van a cambiar y demasiado. Tan solo tienes el 666 del nuevo código. Te dice acerca de la capacidad que debe de tener la persona para poder enfrentar un juicio así. Te tienes que especializar y tienes que demostrar que sabes más allá de, y discúlpame, amigo, pero hay unos que, Dios mío santo, no quieren entender ni entrar, ni siquiera los cursos que está dando las casas de cultura jurídica, que son gratuitos, amigo. Ya no te vayas a una institución reconocida. Es más, gratuita si tú quieres. No, no quieren entrar ni siquiera a los cursos de las casas de cultura de cada uno de los estados. Y andan bien contentos. ¿Por qué? Porque nunca han tenido consecuencia del desconocimiento que es tratar esto. Vamos a ver muchos cambios en esta parte, estimado máster. Lo vamos a tener que ver, y lo que se nos viene, ay, ya no sé si va a estar más caro el caldo que las albóndigas, amigo, porque ¿a quién le vas a decir? El juez que acaba de entrar, de 26 años, con jamás juicios de verdad, juicios de pe a pa, desde una postulación escrita, que todavía va a existir, hasta el final del juicio, la sentencia, así como los incidentes, amén, que se vengan de las ejecuciones o de la falta de cumplimiento de los convenios, lo que tú gustes y mandes. Y el abogado que también no conoce esta parte, ay no, Benjamín, de verdad, en serio, sí creo que vamos a tener cada escaramuza que vamos a tener que librar. Mire, y el Irra Tiempos está bien oscuros se contento. acercan, Sí. literalmente. Y no nos vayamos tan lejos. Quiero ver a un juez que sepa aplicar las medidas urgentes de protección que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son órdenes que se tienen desde la presentación hasta la ejecución, tienen que ser 24 horas. Sí, amigo. Y aparte, la escucha de los infantes. Cuando tienes una psicóloga que acaba de salir de la escuela recomendada, que no estoy en contra de eso, mire, cada quien llegamos a nuestros puestos como Dios nos da a entender. Pero una psicóloga de 28 años cuyo tema ha sido
estar, ¿qué le digo? En un CAICES o en un centro de atención a una población X en algún lugar de la República Mexicana y que no tiene más que 3 años de haber salido, donde no es una experta, donde no es mamá, donde no tiene una pareja, donde la niña se dedica y ves en su Facebook que cada fin de semana está en el antro, que eso tampoco es cuestión de denostación. Y que te dicen, licenciada, entre usted como equipo multidisciplinario para la contención o para que nos dé un referente de esta situación. A eso es a lo que tú le llamas especialización, amigo, y donde Estados Unidos lleva mucha ventaja porque cada persona tiene que estar especializada y no te tienes que salir de ese aro que tú ya tienes ahí. No puedes salirte porque para eso eres especialista. Déjame contarte ahorita que hablas de la escucha de infantes, porque es depresivo, realmente depresivo. Tuve un asunto yo iba por el señor, su hijo tenía 3 años y por diversas circunstancias que no vale la pena mencionar acá, llevaba un año de no poder convivir con, con su hijo. Para nosotros un año tal vez no es tan grave. Para un niño de 3 años, un año es mucho, ¿no? Entonces, por fin, después de mucho pelear y de muchas multas a la mamá y de ya amenazarla con proceder con arrestos, la mamá lleva al niño a la diligencia de escucha. Punto número 1. La diligencia empezó 1:30 tarde. De entrada ya empezamos mal. Ahí ya hay una violación flagrante al interés superior de ese niño en particular. Si yo voy a llevar a un niño al juzgado, tengo que hacer que el niño esté el menor tiempo posible en el juzgado. Empezando por ahí. Algo tan sencillo que también siempre he dicho, desde mi óptica, si yo fuera juez, nunca lo voy a hacer. Yo no pondría jamás en la vida diligencias de escucha de infantes el 30 de abril. Y las hay, ¿no? Pero bueno. Empieza tarde, el niño como que ve al papá y dice, pues como que sí te ubico, se acerca, no se acerca, el punto es que llega un momento en el que eso sí tengo que reconocer que en ese punto en particular la mamá no interfirió para nada, y empiezan a jugar un ratito, se empiezan a llevar, llegó un momento en que estaba el señor sentado, tenía al hijo en las piernas, la mamá al lado, están platicando, cotorreando pues, como niño adulto, y de repente ya sale el juez de su privado y dice, bueno, ya véngase a mi oficina porque ya vamos a empezar la diligencia. El niño como que medio se asusta, la mamá, se va a que lo cargue la mamá se para, va a entrar al privado del juez, únicamente a dejar al niño, y el juez déspota. Usted no puede entrar, señora. Y todavía la señora le dijo, sí, ya sé que no puede entrar, pero pues mínimo déjeme dejarlo aquí, ¿no? Para tranquilizarlo. No, usted no puede entrar. Y le arrebata al niño. De arrebatárselo, de en serio, de quitárselo. Obviamente, el niño se espanta, obviamente, el niño se suelta llorando, obviamente, 10 minutos después sale el juez enojadísimo y dice, es que la diligencia no se pudo llevar a cabo. Pues no, ¿qué esperabas? O sea, se enoja y voltea a vernos, y aparte nos voltea a ver a nosotros como abogados, como es que abogados la diligencia no se pudo llevar a cabo. Y yo sí volteé y le dije a su señoría, pues ¿qué esperaba? Si arranca al niño del seno materno, obviamente el niño no va a llegar y va a decir, este cuate quiere platicar conmigo agradablemente, menos un niño de 3 años. Entonces, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿Quién alargó el proceso de manera innecesaria? Contrario a, tengo otro caso en Ciudad de México, que la jueza es una joya cuando se trata de diligencias de escucha. Ella es de proceso oral y aparte tienen la ventaja de tener la sala lúdica. Se quita la toga y se pone a jugar con los carritos y se tira al piso y está platicando y la diligencia puede durar 3 horas el niño jugando. Ni se da cuenta que son 3 horas porque está divertido y porque le está sacando toda la información que necesitaba. Acaba y se va. ¿Cuál es mejor? ¿Quién tiene la responsabilidad ahí también? Entonces,
si no exigimos nosotros el respeto del interés superior de las niñas, niños y adolescentes desde los órganos jurisdiccionales o desde las autoridades en cualquier ámbito, ¿qué estamos haciendo? O sea, no nada más es entre las partes, que ahí sí regreso ya entonces a la parte ética. Si yo, y lo he hecho muchas veces, si yo tengo clientes, yo cuando tengo clientes y que se involucran niños, les digo, a ver, mi trabajo principal no es defenderte a ti. Mi trabajo principal es defender a las niñas, niños o adolescentes que estén involucrados en el conflicto. Mientras lo que tú me pidas vaya alineado con ese interés, vamos a estar bien. En el momento en el que me empiezas a pedir cosas que van a afectar de manera negativa a las niñas, niños y adolescentes que estén involucrados en el juicio, en ese momento te digo, aquí está tu expediente y nos vemos. ¿Por qué? Porque yo tengo que proteger a las niñas, niños y adolescentes, porque esa es mi función. Los papás están muy metidos en su pleito y pierden la objetividad. Y ahí es donde entra la cuestión ética. Como abogado, ¿qué voy a hacer? ¿Meterle más gasolina al fuego? ¿O buscar justamente la protección de, a ver, uno de los, y aquí para entrar un poco más a los temas más técnicos, tengo que partir del punto que, como ya dijimos, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un concepto jurídico indeterminado. Este concepto jurídico indeterminado me lleva a la posibilidad de analizarlo desde tres dimensiones. ¿Cuáles son estas tres dimensiones? Como derecho sustantivo, como norma de procedimiento y como principio interpretativo. Como derecho sustantivo, desde ahí tenemos conflictos, porque seguimos creyendo que los menores de edad no tienen derechos por sí mismos o no tienen la capacidad para ejercerlos. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si llega un adolescente de 16 años y presenta un escritito a un juez y dice, oye, es que yo me quiero ir a vivir con mi abuela porque mis papás me maltratan? Si nos vamos a las teorías clásicas, se tendría que desechar de plano porque el adolescente de 16 años no tiene capacidad de ejercicio. Pero pues no, porque estamos hablando de protección de la infancia. Entonces vamos a utilizarlo como principio interpretativo, como la protección más amplia que se le puede otorgar al amparo del artículo 1 constitucional en relación con el cuarto y decir, ok, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué tan grave tiene que estar de entrada el problema para que un niño se sienta tan desesperado de llegar con un juez? Solito. Lo admito, doy vista a Procuraduría pone una representación en suplencia, mando a llamar a los papás, mando a llamar a la abuela y me pongo a investigar qué está sucediendo. ¿Qué sucede? También de repente que le da mucho miedo a los jueces, sobre todo a lo familiar. Analizo que puede haber cuestiones de violencia y no doy vista al Ministerio Público y me podrán decir, es que la violencia familiar es un delito que se persigue por querella necesaria. Sí y no. Porque cuando hablamos de violencia familiar cometida en contra de niñas, niños y adolescentes, se sigue de oficio. Y si analizamos el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda autoridad que en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito tiene la obligación de dar vista a la fiscalía correspondiente. Y no lo hacen. O sea, yo he visto, fíjense lo grave, he visto sentencias en las que se condena en materia familiar a un progenitor por haber cometido actos de violencia y nada más lo dejo en la sentencia familiar. ¿Y dónde queda mi obligación de dar vista a fiscalía para que se inicie la investigación del delito? No, amigo, y Maestro, más cuando debes de tener a un cuerpo o que se acompaña. Mira, en los tribunales, para que más o menos los compañeros que no lo han visto se den una idea. Es el juez, el actor, el demandado, tiene que haber un procurador por fuerza cuando hay niños, un procurador de niños, niñas y adolescentes, y hay un fiscal adscrito, es un ministerio público adscrito al juzgado de lo familiar. Él está allí, él lo está mirando. Y créemelo que una de las partes que nos obliga más, porque acordémonos que nosotros tenemos derecho doméstico, pero también formamos parte de pactos, las reglas de Brasilia te hablan de eso, son vulnerables.
Y ahí es donde tenemos que entender y que entrarle a los análisis. Pero bueno, creo que por ahí Isra tenía por una intervención. Adelante. Sí, gracias. Tocaste un punto bien importante. Mi pregunta es esta. Ahorita dijiste de la ética de los abogados. Es evidente que hay abogados que con tal de sacar más dinero, la litis la hacen más larga. Yo no llevo casi familiar, no me gusta y se lo he dicho a Regi y Regi siempre se enoja porque le digo, es que luego son puros chismes. Que es que me engañó y que necesito que me dé dinero porque ya anda con otra y se lo está gastando con aquella y mejor que me lo dé a mí. O sea, alguna vez me tocó llevar un asunto familiar en donde estaban demandando pensión alimenticia. Llego yo con mi cliente y le digo, ¿qué onda? ¿Qué? No, ya no has platicado con tu ex ni, no, o sea, que quiere que le dé tanto, que ya sabes, ¿no? Pero yo sí me puse del otro lado y dije, oye, es que ni chingues, pues, aparte de que tu hijo es un niño, porque estaba en una edad de 9, 10 años, me parece, tenía capacidades diferentes. O sea, y me dice, y de todos modos ya me dijeron que si yo me meto a trabajar en tal lado, el señor tenía buena posición económica, pero ya sabes, los abogados que métete a trabajar acá y que te registren con tanto para que nadie está obligado a lo imposible y bla, bla, bla. Entonces yo sí hablé con la abogada de la contraria y le dije, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Dice, pues mira, yo nada más estoy pidiendo un salario mínimo porque ve el niño cómo está y todavía lo que necesita y todo. Yo sí le dije a mi cliente, oye, te están pidiendo un salario mínimo, generas más, no chingues, es tu hijo. No, es que, ¿de qué parte vienes? De la tuya, pero también me pongo del otro lado. Lo convencí, te lo prometo, lo convencí antes de llegar a la audiencia, hicimos el convenio, y total que quedó de darle un salario mínimo. O sea, quería nada más darle 2,000 pesos al mes, ni siquiera al quincena. Pero dices tú Así algo lo bien están importante. tasadas, Ina. Así lo están tasando los jueces. ¿Qué de 450 a la semana? Oye, a ver, de verdad, en serio, los que no compran leche, huevo, jamón, ¿qué es lo básico? Pan Bimbo para hacerle el sándwich al niño. Kilo de jitomate, uno de aguacate, no te da Con eso ya te 450 a la gastaste 1,000 semana. pesos. O sea, con eso que acaba de decir Regi, te gastaste en una ida al súper fácil 1,000 pesos. Bueno, ¿y el juez entonces, amigo? O sea, Bueno, es que sí, yo entiendo, como yo te dije, yo no le doy mucho al familiar, pero entiendo que también se basa en lo que gana el demandado. Si este cabrón dice que es propinero o que trabaja y le pagan el salario mínimo, un salario mínimo, ganas como 2,500 a la semana, ¿no? Y dice, pues no te puedo poner más de lo que ganas por esto y esto y esto y esto. Pero te digo, también es la ética del abogado, porque antes, no, y también es la ahorita, ética de todos los hombres y de todas las mujeres que tienen obligación de tener hijos, amigo. Porque una cosa es que yo gane 250 pesos porque soy propinera y que me pase otras 8 horas sentada en mi casa bien contenta viendo La Rosa de Guadalupe cuando puedo estar generando más lana. Es que no está ella limitada para eso. Si nosotros nos ponemos a ver, solamente es que mira, estoy aquí en la tienda de conveniencia y me pagan 1,500 a la semana, pero voy nada más 5 horas. ¿Y las otras qué onda? Puedes te hacer mil digo, es cosas. que bueno, Hay es que ahí cuestiones ya es ahí, cuestión sí. de cada quien, pero Son, el juez, son posibles, quieras, son, espérame, Regi, es que te alebrestas. El juez resuelve conforme a derecho. no Nadie estoy está obligado a lo alebrestada, imposible. no estoy Hay alebrestada, cuestiones que estamos sí hablando, exceden ¿vale? de estos puntos porque Maestro, antes ciertas... de que sigas con el Dale, amigo. y Regi ya se alocó, ya se dije, ¿me lo habías apagado o qué onda? Eh, ¿Qué sucede cuando hay un conflicto de intereses? Es decir, ahorita nos estás tocando el tema en materia civil y familiar o familiar, pero en materia penal, ¿qué sucede cuando hay un conflicto de intereses que está la presunción de inocencia y que está el interés superior del menor? Otra, esa es una pregunta. Y otra, ¿qué sucede igual en materia penal cuando el papá del infante está sentenciado por feminicidio porque mató a,
a su pareja, pero el infante quiere verlo. Y hay legislaciones en donde dice que no se le permitirá la convivencia si está sentenciado por un delito de feminicidio, pero el infante dice, es que yo quiero ver a mi papá, ¿dónde está su libre desarrollo de él? Si necesita a su padre para poder desarrollarse, ¿por qué no se le permite? Esas son mis dos cuestiones que tengo. A lo mejor me estoy desviando de lo familiar, pero considero que sí es importante tocar poquito lo penal porque hay muchos conflictos de intereses en materia penal. Me acabas de hacer dos preguntas densas, amigo, densas. Vamos a entrar justo al tema. Insisto, el interés superior de la infancia se ve desde todas las ópticas. Donde lo podemos ver más materializado es en materia familiar y penal. Presunción de inocencia contra interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y justamente es el artículo que escribí en Vox Legis. Y voy a hablar desde una perspectiva de medidas cautelares. Yo tengo, y este asunto nace de un asunto que yo llevé, una imputación por violencia familiar. La realidad de las cosas es que la niña, tenían una niña, pasaba la mitad de su tiempo con la mamá y la mitad de su tiempo con el papá, alternadamente. O sea, el papá iba por ella todos los días a la escuela, estaba con ella todo el día, había días que se iba con la mamá, había días que se quedaba a dormir con él, etcétera, etcétera. Viene la formulación de imputación, viene la vinculación a proceso, y cuando se discuten las medidas cautelares, Fiscalía en su papel llega y dice, hasta eso se vieron benévolos. Pues imponme el que no se pueda acercar a la víctima y no le pueda generar actos de molestia. Está bien. Asesoría jurídica dice, estoy de acuerdo con lo que pide el Ministerio Público. Está bien, me dan la palabra a mí como defensor. Y les digo, estoy totalmente de acuerdo con la medida, porque aparte también me convenía mantener los lejos por las circunstancias específicas de ese caso. Estoy totalmente de acuerdo que no se acerquen, que no nada. Sin embargo, señoría, te solicito que dictes los ajustes razonables para que no se violente el derecho de identidad del status quo y cómo vienen llevándose a cabo las cuestiones entre la niña y el señor. Ya lo había reconocido la víctima, la mamá, que así se manejaban las cosas. Todo lo que le dije a la juez fue, a ver, no nos vayamos tan lejos. Nada más, sí impone esa medida cautelar, pero dicta los ajustes necesarios para que alguien más que no sea la víctima le pueda entregar a mi representado a su hija y seguir las convivencias como están establecidas. La resolución de la juez fue no, porque no veo que se afecte el interés superior de la niña. Y nada más, señora, ahora sí le digo que lo que hacía su todavía esposo, ya lo va a tener que hacer usted. Entonces la pregunta lógica, el simple hecho de que lo que hacía el esposo ya no lo va a hacer él y lo tiene que hacer la esposa, que incluye la convivencia con la niña, no me afecta el interés superior de la niña, no me afecta el status quo, no me afecta la calidad de vida que estaba teniendo en ese momento. Y la resolución de una juez de control fue, no, no lo afecta. Ah, bueno. O sea, si yo ahorita llego, Israel, y te suelto un puñetazo y te rompo la nariz, no veo que te haya afectado tu integridad física. O sea, nada más te rompí la nariz, pero no te está afectando tu integridad física. Entonces, es un tema bastante interesante. Ese se fue a apelación y ya después tuve conflictos con el cliente por esas cuestiones y ya me revocaron, entonces no sé en qué terminó. Pero sí tenemos esos conflictos. Por supuesto que es un tema que se tiene que ponderar. ¿Hasta qué punto? En este caso es más sencillo a lo mejor verlo. Pero si yo tengo una denuncia por violencia familiar o por abuso sexual o por violación, etcétera, y la víctima directa son los niños, presunción de inocencia queda en un tercero o cuarto punto. Primero es garantizar la integridad física. El riesgo se presupone. Y ahí sí entonces tendremos que dictar las medidas pertinentes para asegurarnos que los niños que estén involucrados en esos temas no sufran un riesgo. Y ahí sí los quito. El segundo tema,
la segunda pregunta que hiciste, que es muy interesante. Hay una jurisprudencia que se ha venido después reforzando que me establece que el derecho de convivencias no es un derecho de los adultos. Regis decía hace rato, el adultocentrismo. A ver, yo no tengo el derecho de convivir con mis hijos. Mis hijos tienen el derecho de convivir conmigo. Entonces, por ahí partamos, podríamos analizar el tema de, aun cuando una ley diga que no pueden convivir, tengo un tema de derechos humanos que se tiene que analizar. Ahora bien, insisto, sí tendríamos que analizar el riesgo en el que pondríamos al infante de convivir o no con su progenitor que está encerrado por feminicidio, porque de entrada un reclusorio no es precisamente el lugar más idóneo para que estén unos niños. Entonces, ahí sí se tendría que hacer una ponderación. Y hay otro tema que es bastante importante cuando hablamos de interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Increíblemente, muchos abogados no están acostumbrados a argumentar. Y este principio es eminentemente argumentativo. Yo podré exhibir muchas pruebas, yo podré exhibir testimoniales, periciales, etcétera, etcétera, pero si yo no sé argumentar el resultado de esas pruebas y ponerlo a favor del interés de lo que yo estoy pidiendo, no me va a servir de nada. ¿Cómo argumentaríamos, por ejemplo, en el caso que preguntas, Isra, de si es o no lesivo a su interés superior el ver a su papá preso? Y esa será una ponderación que se tendrá que hacer de manera muy cuidadosa. No, y es complicado porque, o sea, digo, ahorita puse el caso hipotético por lo que estamos tratando, del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Hace un rato dije de los menores, me disculpo porque ya nos, la corte ya dijo que es discriminatorio. Sin embargo, me causa suspicacia cómo cuando entra en conflicto de intereses hay jueces que no saben ni cómo resolver porque no tienen los mínimos conocimientos siquiera de cómo juzgar con perspectiva de infancia. Por ejemplo, yo estaba leyendo el protocolo de la Suprema Corte e inclusive refiere que se puede dar hasta la suplencia en materia familiar, es decir, si el abogado no es técnico, lo pueden suplir de oficio, de decir, tú no tienes ni los más mínimos conocimientos, o lo que está argumentando el juez lo puede suplir, pero en materia penal no he leído, no he llegado hasta allá, pero considero que no se podría, ¿o sí? No por el principio de taxatividad. Entonces, tema importante, hay una cuestión de protección reforzada a la infancia. Sí, los jueces normal, en el sistema tradicional, el juez resuelve y no toma parte, es equitativo y nada más resuelve. Cuando se involucran infantes, el juez será objetivo y no se meterá en las cuestiones de los adultos, pero sí se tendrá que bajar para generar una protección reforzada de los infantes. Es decir, en estricto sentido, el primer abogado del niño en un juicio es el propio juez. ¿Cómo se resuelve? Y esa es una parte importante que toca, Isra. Si yo voy a resolver algo que tenga que ver con infancias, por convención, por Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por observaciones generales, por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juzgador tiene que expresar en su resolución qué criterios tuvo o qué criterios consideró para llegar a su resolución. Y de esos criterios, qué valor le dio a cada uno y por qué determinó irse por uno y no por otro. Tengo una cuestión de fundamentación y motivación reforzada. Viene también en la parte del principio interpretativo de las tres dimensiones del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Si un mismo precepto acepta una interpretación que favorezca más que otra, voy a aplicar la que favorezca más al niño. Si un precepto no me garantiza una protección al niño, se puede inaplicar. Caso concreto. Y aquí aplica, por ejemplo, el tema de la escucha de infantes. La escucha de infantes es un derecho que tienen los niños
de ser escuchados en todo procedimiento jurisdiccional en el que se vean involucrados sus derechos. Pero si el juez determina de manera reforzada que el llevar al niño al juzgado es más lesivo para su interés superior que no escucharlo, pueden aplicar ese artículo y no llevar a cabo la escucha, porque van dependiendo de muchas cuestiones. Entonces, son cuestiones también tan sutiles, ya no podemos decirles menores, porque así ya lo dijeron los tribunales federales. Y hay una cuestión bien interesante y bien irónica de este asunto. El primer tribunal colegiado que refirió que era inconstitucional utilizar el término menores porque generaba una cuestión de discriminación fue un tribunal colegiado en materia penal, increíblemente. Ni siquiera fue en materia familiar, que es donde esperaríamos que lo mencionen, pero yo sigo teniendo jueces de control que les dicen menores. Sigo teniendo jueces familiares que les dicen menores. Vuelvo a lo mismo, sigo teniendo jueces que siguen poniendo los nombres completos, y no uno, y no dos. A mí me llegó una demanda, eso sí, me llegó una demanda en la que la parte actora, nombre completo de los niños, eran dos. Y dices, bueno, va. Auto admisorio, nombre completo de los niños. Ahí sí dije, no, espérate. Momento de contestar la demanda. Primer apartado, o sea, el típico rubro, autorizaciones, domicilio. Y antes de entrar a la contestación de las pretensiones, puse un apartado que decía reserva de identidad. A ver, aquí se están vinculando temas que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, consecuentemente atendiendo a las reglas de Beijing, específicamente tal, pum, 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 solicito a su señoría, se reserva el nombre. Yo no lo tendría que haber hecho. Eso lo tuvo que haber hecho el juez de oficio. Y no lo saben. Y ya no regresaré a los temas de qué va a pasar en unos meses. No, y fíjate que tocas un tema bien importante. Inclusive la Corte ya se ha pronunciado y ha dicho que en sus resoluciones, donde involucren a niñas, niños y adolescentes, aun y cuando no forme parte de la litis, tienen que tomar en consideración a los niños, niñas y adolescentes. Ahorita ya está en boga de todos la prisión preventiva oficiosa. Alguna vez yo se lo argumenté a una juez, hice que declarara mi representado y le dije, dile cuántos hijos tienes, cuántos son menores de edad, nada más di las iniciales y bla, bla. Lo hizo y en las medidas cautelares le digo, su señoría, y la Corte ya se pronunció que aun y cuando no formen parte de la litis, tiene que velar por ese interés superior del niño, niña, adolescente. Es un padre en el cual él provee alimentos y esto, y esto, y esto, y esto, y aquello, y me dice, abogado, los niños aquí no tienen nada que ver. ¿Cómo no tienen nada que ver? La Corte ya dijo que aun y cuando no formen parte de la litis, usted tiene que resolver con el interés superior de la niña. Afortunadamente le puse una medida cautelar diversa a la prisión, pero es increíble cómo dicen, si no forma parte de la litis y no está dentro de él, no tengo por qué tomarlos en cuenta. Pues si la Corte ya se pronunció, ya dijo que sí, ¿tú quién eres para decir que no? Sí, claro, pero no les importa en muchas ocasiones. Exactamente. Tenemos criterios, más bien jueces con criterios viejos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, que nunca lo voy a entender, por lo menos en Ciudad de México me encontré con jueces familiares jóvenes que seguían resolviendo con criterios de hace 20 años y jueces familiares ya de edad avanzada que sí le entraron y empezaron a resolver con criterios más novedosos. Cuando dirías, a lo mejor el de edad más avanzada ya tiene, pues dicen por ahí que chango viejo no aprende maroma nueva, y a lo mejor iba a ser más reticente. Y resulta que muchos jueces de edad más avanzada tienen mucho mejores criterios que los jueces jóvenes. Son los paradigmas muy extraños de la vida, ¿no? Pero Claro, como hace un rato lo decías, esta profesión, y más siendo juez, te tienes que estar actualizando día con día, día con día. Yo luego, y una vez se lo dije a Regina, no sé en qué momento decidiste estudiar licenciatura en Derecho. Nunca dejo de estudiar. Diario hay que estar estudiando. Ahora imagínate ser juez. Es bien complicado. Tocaron hace un ratito lo de la reforma. Yo te lo dije a Rex, yo me considero con la capacidad suficiente para
poder defender a una persona, pero no para juzgarla. O sea, juzgar a una persona de verdad es complicadísimo, pero si lo van a resolver, como dijo el anterior presidente, con democracia, ya estamos perdidos. Es que, a ver, Maestro Benjamín, antes de que continúes, porque hay una pregunta de Gaby Michel, dice, mi pregunta es, ¿la escucha de los infantes no es victimizarlos nuevamente? Sobre todo cuando, me imagino que es un asunto que está llevando, dice, sobre todo cuando dos hermanos que se llevan un año de diferencia y el juez escucha a los dos en el mismo momento. A ver, danos tu luz acerca de eso, porque luego te voy a leer algo que nos mandó Paola, una aportación muy, muy bonita, ahorita te la mando. Mira, en primer término, yo no escucharía a los dos infantes al mismo tiempo porque hay interferencia. Porque ya no va a haber una expresión auténtica y espontánea. No, porque si yo, puta, si digo esto, ¿qué va a pensar mi hermana mayor? Se va a enojar conmigo. Y si soy la hermana mayor, puedo decir, si digo esto, mi hermana menor se va a decepcionar porque cree que yo soy la fuerte. Entonces ya me sesga eso. Yo no haría la escucha de dos infantes al mismo tiempo. O sea, creo que desvirtúa por completo la naturaleza. El tema de la victimización es una cuestión bien delicada, es una cuestión bien compleja porque se tiene que buscar que los infantes sufran lo menos posible estas alteraciones en su entorno. A ver, si un infante está inmiscuido en un procedimiento jurisdiccional, es porque su entorno está modificándose de manera agigantada. Eso ya de por sí me genera una cuestión disruptiva en el interés superior de los niños. Entonces tengo que buscar como órgano jurisdiccional que esta disrupción sea lo menos lesiva posible. Y a lo mejor sí tengo que llegar y decir, te va a lastimar un poquito más para escucharte a ver qué está sucediendo y poder determinar qué es lo más favorable para ti. Insisto, por eso lo decía hace rato, si esto no se puede garantizar, si la escucha puede ser más dañina, no tiene por qué llevarse a cabo. Ahora, hay un tema bien importante, la escucha es un derecho de los niños, pero al ser un derecho, puede no ejercerlo. Si el niño llega a la diligencia y dice no quiero hablar, el juez no lo puede obligar a hablar. Sencillo. ¿Cómo se tendría que hacer para no generar una revictimización? De entrada, tengamos cuidado con el término revictimización. Víctima, o sea, el revictimizar implica ser víctima nuevamente a alguien. Para ser víctima a alguien tengo que estar hablando de materia penal de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Pero entiendo el punto. Lo podríamos mencionar de otra manera en materia familiar, pero hacer que vayan las menores veces posibles al órgano jurisdiccional, trátese del que se trate, se tiene que hacer de una manera muy simple y que muchas veces es muy mal hecha. Se tiene que videograbar. No nada más en órganos jurisdiccionales, también en agencias del Ministerio Público. Yo llevé un asunto en el que a un niño que tenía 4 años lo hicieron ir 7 veces a la agencia del Ministerio Público. 7. Se tiene que buscar, aquí sí se tendría que aplicar de manera mucho más estricta el principio de concentración, llevar a cabo el mayor número de actos procesales en el menor número de diligencias. Entonces, si yo voy a tener una escucha de infantes que voy a videograbar y aparte tengo ofrecida una pericial en psicología en la que tienen que evaluar al niño, tendría que lograr hacer que todo eso lo pueda hacer en la misma diligencia. Que el perito esté observando todo eso y vaya tomando sus notas y que incluso el perito le vaya pasando pruebas para que durante la diligencia esté haciendo sus dibujos, etcétera, etcétera, para que acabando la diligencia el juez ya tenga lo que necesita y el perito en psicología tenga lo que necesita para seguir haciendo su dictamen. ¿Tiene alguna duda? Está video grabado y vamos a verlo. Entonces, ahí es donde están las partes complicadas. Yo no creo que haya una victimización en la escucha, en términos generales, pero sí creo que está muy mal aplicada si lo hacen a los dos niños al mismo tiempo. Muy mal aplicada. Gracias. Y mira, Pau nos trae una jurisprudencia. No, a ver, déjame ver qué es. Es tesis aislada, perdón.
Habla acerca de lo que es el interés superior de la persona menor de edad identificada como víctima del delito debe ponderarse frente a la presunción de inocencia. Defensa adecuada y debido proceso penal de la persona imputada. Es que no le alcanzo a leer aquí todo. Ok. Y pues, bueno, ahí se las dejamos para que la puedan gozar y estudiar. Gracias, Pau Carrillo, que nos mandaste ¿De qué esta. época es, Regi? Es que no lo alcanzo a ver. 10ª, amigo. Así 10ª es. época es una aislada de la primera sala. Y luego Yo nos dice tengo, no, Gerardo. no la tengo a la mano. La tengo en mi despacho, pero tengo una jurisprudencia, y esa creo que sí es jurisprudencia, no recuerdo bien, no quiero hablar de más. Bueno, vamos a ponerle tesis, en donde refiere que aun y cuando haya un interés superior o menor, se debe privilegiar también la presunción de inocencia. Por eso quería ver de qué época es. No la tengo aquí, es que ya sabes que yo mis jurisprudencias, yo las tengo impresas, hermano. No las tengo, yo no las digitalizo, yo las tengo impresas. Y entonces cuando ocupo una y ahí le busco, ahí esta es la que me ayuda. Pero sí, la tengo, a ver si para la próxima traigo el número de registro. No recuerdo si es aislada o es jurisprudencia. Bueno, tenemos otra pregunta de Gerardo. Dice, ¿y si falta el tutor de nombrar la entrevista, no es válida? Es pregunta. No hay una cuestión ahí como tal legal, o sea, especificada en este sentido, pero si se cumplen los requisitos de que esté grabada, que se haya citado conforme se tiene que citar y todo eso, yo no le vería la cuestión de quitarle validez. Yo sí la Sí, mantendría válida. yo creo que también, sí, Justamente por digamos, el principio de mínima intervención. sí, así es. Maestro, rapidísimo que se nos pase el tiempo y todavía tienes mucho tema de dónde y cómo platicarnos y darnos luz, pero son las 10:42 de la noche y créeme lo que si nos seguimos aquí no terminamos, es fascinante escucharte, siempre tienes una habilidad maravillosa para estarte siguiendo. Tienes un artículo muy interesante que escribiste en Cicaju, la valoración del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en la imposición de medidas cautelares. Es un temazo, maestro, es un temazo. Danos nada más así como puntos finos para poderte captar un poquito más y prométenos que vuelves a otra entrevista más aquí en Pijamada Jurídica. Amiga, yo regreso cuando ustedes digan, yo más que encantado. Y justamente lo que les decía hace rato, ese artículo viene de una de las cuestiones más frustrantes que he visto en una audiencia, ¿no? El hecho de que se acredite que estás modificando el mundo fáctico de una niña con la imposición de una medida cautelar y la juez diga, no veo violación al interés superior, dices, ok, no puedo decir qué pensé, pero, o sea, sí te afecta, sí dices, ¿cómo es posible que tenga operadores jurídicos que no entiendan algo tan básico? O sea, realmente ahí es cuando te das cuenta que muchas personas siguen sin entender la importancia de la infancia, la importancia de la protección de infancia. Entonces, vuelvo a lo mismo, era un tema tan sencillo que hay muchos jueces de control que sí lo han hecho y que los respeto profundamente, de, ok, el señor no se puede acercar a la señora, yo no me metí a debate ahí, no había manera de debatirlo, pero sí díctame un ajuste razonable para que la niña pueda seguir viendo a su papá. Porque, insisto, no es derecho del papá, es derecho de la niña. Y le hice ver esa jurisprudencia a la juez de control y con la mano en la cintura nada más llegó y dijo, no, no veo que se vea afectado el interés superior. Señora, usted se hace cargo. Y reitero, cuando se toman decisiones que impactan derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano jurisdiccional está obligado a decirme qué criterios observó, cuál fue el impacto, la valoración que les dio y por qué tomó esa decisión. El simplemente llegar y decir, yo no aprecio una violación del interés superior de la niña, en este caso en concreto, no está cumpliendo esa protección reforzada que tendría que tener. Entonces sí fue uno de los casos más
frustrantes de mi carrera, literalmente. Ya sé, yo tengo también ahorita uno en el que estoy batallando. Es muy difícil nuestra profesión en el aspecto de que una persona que no está inmiscuida en el mundo jurídico, dice a veces estando inmiscuidos, hacen y dicen cada barrabasada. Imagínate una persona que te está contratando y que ellos piensan, su interior, su voz dice, es que esto es injusto, ¿no? Porque todos tenemos por derecho natural un concepto de justicia y de injusticia. Ahora imagínate nosotros cuando sabemos que efectivamente con base, sabemos que eso es injusto, pero el no poderlo llevar a cabo porque tienes un juez que prefiere ser, como dices tú, ser popular, llevarse un tema hacia que la mamá debe de estar hasta antes de los 8 o 6 años, es difícil. Y explicárselo a los clientes, cuando tú sabes que llevas parámetros, argumentos, teoría fáctica, teoría probatoria, todos estos elementos listos y que los expones y que tú los sustentas y que como dices tú, el juez te dice, no, y ahí cómo le haces, ¿no? Y obviamente hay recursos para poder ayudarte a que las cosas salgan, pero mientras son peras o manzanas, la gente dice, es que a lo mejor el abogado no sirve, ¿no? Pero pues bueno, ay, mi querido Benjamín, ¿cómo le Regi, hacemos muchas de verdad, en gracias. serio? Qué fascinante, qué gusto poderte escuchar, hablar contigo cuando tienes a un experto en dos áreas, una la familiar y otra en la penal, y que puedes comprender muy bien hacia dónde va como toda esta parte. Qué bonito cuando tienes una persona que es capaz de relacionar estas dos materias que van mucho de la mano y que actualmente pues, la violencia familiar, el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar está siendo una boga tremendo y que se conjunta con una demanda en materia familiar y que se te vuelve materia penal. Qué bonito que puedas hablar con ese tipo de personas porque, te vuelvo a repetir, el debate se pone de altura. Cuando tienes una persona que carece de esos conocimientos, es más difícil poder tratar los temas, pero hoy nos hemos visto engalanados con una persona que trae ese conocimiento. Rápido te voy a decir quién estuvo por aquí presente, que te mandan a saludar. Bueno, la maestra Mayrita dice que es tu fan. Ella ya es fan, que forma parte del club. También estuvo con nosotros el maestro Carlos David, te manda saludos. Carlos Manuel, Charlie Muñoz también. Luis Buen amigo. Zaragoza. Sí, una chulada de persona. El maestro Coyo te envía también saludos. Él está estudiando, dice, la especialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes ahí con nosotros en Sicaju. Michelle también. Mira, a veces te va a gustar mucho. Este saludito que vamos a poner te va a encantar. Es del maestro Ambris. Hermanito querido, muchas gracias. Sí, una chulada, una chulada. Te mando un abrazote. Víctor Bolaños, que hoy dice que está un poquito malito de gripa, pero pues que también está aquí con nosotros. Janet Barrón, que dice que sabes mucho, dice grandes enseñanzas, dice del maestro Benjamín Muñiz, Álvarez del Castillo. ¿Quién más? Déjame ver. Paola Carrillo, que nos hizo esta aportación de esta tesis aislada, que estaría interesante estarla leyendo. Gerardo Martín, que siempre nos está mirando. Es Yoseli, me imagino. Valdés García dice, agradecida por una velada jurídica con un gran ponente. Coincido totalmente. Rafael Santiago, quien nos dice, excelente ponencia y cátedra del doctor. Gracias por su valioso tiempo. Lucero Álvarez te envía saludos. Dice, excelente aporte de la doctora Regina, el doctor Israel. Yo no soy doctora, yo todavía no alcanzo ese grado, me falta mucho Yo para tampoco, creerse. pero se les agradece, pero todavía no. Los Yo admiro menos. por la calidad de trabajo que realiza, sigo aprendiendo con ustedes, muchas gracias. ¿Quieres que yo tengo la impresión de que Rafa nos ve desde otro país? Yo tengo como esa intuición, ya lo investigaré, ya luego te digo. Pero bueno, lo que sí te suplico y te pido, maestro, que nos des tu cierre y pues bueno, esto sería ya casi para terminar el programa. Pues antes que nada agradecerles nuevamente, es para mí un placer poder debatir este tipo de temas.
realmente lo hago desde la óptica de lo que yo he visto, ¿no? O sea, no planeo tener la verdad absoluta, no planeo, simplemente es lo que yo he visto, lo que he estudiado. Y lo que sí les pido, y lo pido siempre, es nunca dejemos de ver esta cuestión, la importancia de una adecuada defensa de niñas, niños y adolescentes. El, el entorno actual que vivimos es muy complicado y necesitamos proteger más a las infancias, ¿no? Y podríamos hablar mucho más de eso, pero en el momento en el que empecemos a tener una verdadera protección a las infancias, les apuesto que toda la parte social de México cambiaría. Entonces, por favor, no seamos los abogados poco éticos que alargamos juicios a expensas de niños. Defendamos primero a los niños y dejemos, digo, yo sé que todos tenemos que vivir de algo, pero dejemos de un lado la ambición económica y pongamos las cosas donde verdaderamente importan. Regir, muy agradecido contigo, Isra, como siempre un placer saludarlos y cuando gusten, yo estoy aquí de nueva cuenta con ustedes. Gracias, maestro. De verdad es que ha sido todo un agasajo tenerte. Muy, muy gratificante y sobre todo, pues, tener este panorama tan maravilloso. Que existan personas, como yo le decía al maestro Hidalgo Murillo, que también tú lo conoces perfectamente, le decía yo en alguna clase, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes necesitan aliados, no verdugos que les estén señalando los errores que a veces ni siquiera en nuestro mundo adultocéntrico nosotros somos capaces de prevenir. Necesitan aliados, necesitan personas que crean en ellos y necesitan gente que los protege, que los ayude. Así es que ay, no acabamos, no acabaría yo de decirte lo agradecida que estoy, lo feliz que me hace que hayas estado aquí con nosotros. Y pues bueno, le pido a Isra que también se despida de nuestro público, por favor. Gracias, Regi. Pues como siempre, Regi, agradecido siempre contigo, con tu auditorio y que pues, qué más con el maestro que hoy me hiciste el honor de compartir panel con el maestro que tuve el honor de poder charlar con él en vivo y estaba un tema muy debatido en el Congreso de Chicago, que la verdad, muy buen debate, como yo se lo dije al maestro Mogollán, como todo buen debate en audiencia, terminaron dándose la mano y siempre, yo así soy también mis audiencias. Gane o pierda, me despido de mi contraria y buen trabajo, porque finalmente es trabajo de él, trabajo mío. Él acusa, yo defiendo. Eso es todo. Y pues nada, Regi, los que se conectaron, agradecidísimo con los que siempre se conectan, como cada viernes aquí escuchando las locuras de un servidor, así como las ocurrencias que uno dice. Y pues, maestro, te mando un fuerte abrazo y de verdad grandes enseñanzas que nos dejaste el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, en verdad. Fuerte abrazo a los dos. Gracias, amigo, muchas gracias. Pues bueno, nos despedimos. Gracias, ya te dejamos ir, te liberamos. Que tengas un excelente fin de semana, maestro Benjamín, y que Dios te siga bendiciendo, que nos sigas Igualmente. dando mucha luz, ¿sale? Igualmente, Gracias. muchísimas gracias. Pues bueno, ya nos vamos. Les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros, que hayan podido estar un ratito más con este bendito programa que ha sido la el pretexto para quedarse en la noche ahí en sus casitas, viéndonos, si hay chance de salir. Otras personas nos han escrito durante la semana y dice, estaba en mi trabajo y mientras estoy trabajando los estoy escuchando. Gracias a todos ustedes, han hecho posible, ya casi vamos a cumplir un año de pijamada jurídica, qué rápido se pasó el tiempo, ¿eh? Y créanme lo que ese día vamos a hacer una gran fiesta, vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Estamos preparando muchísimas cuestiones acá en el programa para poder también agradecerles a ustedes. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias a todos, a todas, a todos los que nos siguen, nos comparten, nos están, por ejemplo, diciendo, también nos aportan, nos ayudan, lo comparten, lo están viendo. Gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias porque se merecen una mención honorífica todas las noches. Mire,
tenemos 22 reacciones, pero cuando estamos revisando ya el estudio, cuando nos metemos a ver nuestros números, sabemos que existe gente que nos está compartiendo en diferentes plataformas, en diferentes grupos, y todo eso, ¿cómo se lo pagamos? La verdad es que no tenemos manera de hacerlo. La única, solamente invitando a gente tan docta, tan culta, como hoy nos tocó ver al maestro Benjamín Muñiz Álvarez del Castillo, que aparte me fascina su nombre. Yo digo que qué bonito nombre tiene muy rimbombante. Y así de rimbombante como se escucha su nombre, es el conocimiento que él tiene. Gran abogado, un gran amigo, y de verdad, en serio, créanme lo que estamos de verdad muy, muy encantados de poder tener a ese tipo de personalidades con nosotros. No me queda más que decirles gracias de corazón. Estuvimos haciendo hace poquito que estábamos, el equipo que estábamos revisando, han pasado personalidades emblemáticas, ¿sí? En este programa. Pero todo ha sido gracias a usted, porque usted está aquí. Usted es el que hace el programa realmente y se lo agradecemos infinito, de verdad. Gracias, Gaby Michelle. Gracias a Abraham. Gracias a Rafael Santiago. Gracias a Gerardo Martín Ramírez Villa. Gracias a Yoseli Valdés García. Gracias a Paola Carrillo, mi querida Pau. Gracias también. Ay, pues esa aportación estuvo buenísima, Pau. Déjame ponerla aquí tantito para que le puedan tomar un screenshot. Es el registro 2019-421. Es de la primera sala, 10ª época. Es una tesis aislada, como bien nos dice Pau, pero no está de más en que le pongamos interés a esta aportación. También Gaby Michelle, me encanta y me fascina cuando nos hace este tipo de preguntas, cuando nos aporta con todas estas preguntas, es maravilloso, la verdad es que sí. Yo le agradezco infinitamente a todos, así es que estuvo también Anadir González Cortés. Fíjese que hoy nos pasó una situación, le decía yo al maestro Jesús Mogollán, que si quería, pues que se viniera, digo, obviamente es de casa, el maestro es el padrino del programa, él lo sabe que lo queremos infinito. Y otra cuestión muy, muy bonita que pasaba, ¿no? Me decía, es que hoy es el festejo de mi niño, así es que le mandamos toda la felicidad al maestro Jesús, que se le esté pasando maravillosamente bien, que disfrute mucho, y pues bueno, también le agradecemos que él ha sido un puente maravilloso en todas estas aportaciones, en todos estos invitados. Les agradecemos infinito, como no sea una idea, a él, a su equipo, a Sikaku, que siempre nos están también trayendo gente muy importante. Tenemos pendientes, tenemos gente que va a venir al programa en estas próximas semanas. Créanme lo que esperemos contar con su apoyo. Viene la licenciada Patti León. Ella nos va a hablar del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Viene la próxima semana, próximo viernes a las 9 de la noche, aquí los vemos. Y enseguida, pues, vamos a tener grandes personalidades, ¿sí? Está por ahí prometida la maestra Ivonne Ruizerón. Ojalá que después de la licenciada Patti nos pueda acompañar la maestra Ivonne, dependiendo de las agendas, ¿sabe? Es que estamos ahorita trabajando en esta parte, porque pues ellos son gente que todo el día está litigando, está aportando, está haciendo, y pues bueno, vamos a ver a quién más nos traemos. La verdad es que es fascinante tenerlos. Gracias, Janet Barón. Gracias porque siempre estás apoyándonos en este compartir. ¿Quién más estuvo hoy? Víctor Ignacio Bolaños, que te compongas, mi querido Víctor, ya sabes que se te quiere bastante. Miguel Ángel Pérez Flores, amigo, un abrazote hasta la Ciudad de los Palacios. Y pues también uno de los másters que más se le quieren también, porque ya estuvo con nosotros, y esperemos que pronto vuelva el maestro Ambriz. Así es que también lean sus libros, son maravillosos, y los prólogos que ha hecho también me gustan. La verdad es que estoy muy contenta y muy fascinada por eso. A mi amigo Ricardo Coyoc, al maestro Coyoc, que hoy no alcanzó a entrar, créemelo, mi querido Ricardo, que te tengo grabado en el alma y en el corazón. Gracias por todo lo que nos apoyaste. Hoy él fue el que nos hizo mucho favor de compartirnos con los grupos. Gracias, de verdad. Luis Gonzalo, que ya tenemos mucho de no verlo, ojalá que pronto también se una a los grupos de estudio que tenemos. Ya sabe, tenemos grupo de estudio los días lunes a las
bueno, 8, 9 de la noche, dependiendo cómo nos vaya de agenda. No se los pierda, por favor, si usted quiere ingresar a este grupo de estudio, la información está en el grupo de los jurisconsultos allí en Facebook, para que por favor la siga. Y a mi querido amigo Charlie Master, ya te dije que tienes que venir también para darnos una aportación de lo mucho que también estás haciendo. Y pues bueno, al joven Abraham, a Mayrita, que ya sabe Mayrita que se le quiere bastante, que se le extraña. Ahora no la pude ver este miércoles. Yoseli Valdés García, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros, bienvenida seas y ojalá que te quedes también siendo parte de la familia de Pijamada Jurídica. Rafael Santiago, ya sabes, muchas gracias a todos, de verdad, gracias a toda la gente. Quisiéramos durar un poquito más, pero créanmelo, yo mañana, por ejemplo, me tocar clases, mucha gente a lo mejor dice, híjole, tengo que llevar temprano a la mamá a desayunar, quiérala mucho, disfrútela, no va a haber otro amor más hermoso que usted pueda tener que el de una mamá. Y a las personas que no cuentan con ese amor, pues hasta el cielo les mandamos el agradecimiento a todas esas mamás hermosas que nos dieron la vida, que nos ayudaron a crecer. Yo la mía, pues ya también está en el reino divino. Y pues muchas gracias, porque si no hubiera sido por muchas de sus enseñanzas, de sus apoyos, de su protección, de su cuidado, incluso de sus errores, no podría ser hoy la mujer o la persona que soy hoy. Así es que hasta donde estén todas las mamás que ya no alcanzamos a ver en este plano físico, les mandamos todas las bendiciones. Y a las que no sean tan buenas mamás, porque habemos de todo en esta viña del Señor, trate de entenderlas. A veces son, no es que se conforme, no, trate de entender. Las personas somos así. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y muchas veces no hay o no tuvieron las herramientas suficientes o las personas adecuadas para poder hacerlas propias o más bien propicias para una relación con los hijos. Cuando esta parte no se da, a veces es mejor alejarnos un poco. Pero si de ahí en más usted no le gustaba que le estuvieran regañe, pero nada más es eso, bueno, entienda que a veces las mamás somos esos seres que tenemos que llamar la atención para prevenir una situación. Siempre respetando la dignidad de los chicos, de los niños, de las niñas, de estos adolescentes, tratando de impulsar que sean personas que se desarrollen en un ambiente lo más propicio que se pueda. Todos tenemos problemas. Todas las familias, no hay familia perfecta, de una vez se lo comento, no la hay. Hay familias que le echan muchas ganas para tratar de estar bien. A todas ellas les damos el agradecimiento porque acuérdense que dentro del seno de la familia se forman a los futuros ciudadanos, a los que van a servir, a los que van a aportar, a los que van a dirigir. Así es que todos nosotros fuimos hechos o tuvimos siempre en algún momento una mamá o una figura materna que nos ha impactado en cada una de nuestras vidas. Ojalá que el mejor impacto usted lo haya tenido y que sea un impacto que lo lleve a realizarse y a hacer la diferencia en este mundo que tanto lo necesita y a poder tener mejores seres humanos. Pues bueno, que Dios nos lo bendiga mucho, cuídese bastante y pues bueno, las personas que ya tengan lluvia, disfrútenla porque acá en las paradisíacas playas, digo fronteras de Irapuato, Guanajuato, está mucho, pero mucho, muy fuerte el calor. Felicidades a todas las mamás. Gracias por estar con nosotros y que Dios la bendiga mucho. Chao. Te esperamos el viernes, 9 de la noche, Pijamada Jurídica. No se olvide.